de esta noche. Les doy la bienvenida a todos los hermanos que están por ahí. Voy a dejar por aquí el link del programa de esta noche e iniciamos de una. Regálenme un momentico. Listo. Ok. Ahora sí vamos a hacer una oración para iniciar. Los hermanos pueden compartir. El hermano Jason está por ahí conectado. Dios le bendiga en comentarios. Si necesitan alguna oración o algo, pueden también dejar su comentario. Vamos a iniciar el programa de esta noche. Vamos a hacer una oración. Les presento a mi invitada y entramos en el tema de esta noche. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Te damos la bienvenida, Señor amado, a este programa. Pedimos tu llanto, tu bendición, tu ayuda. Pedimos que hoy, Padre de la gloria, una palabra específica, Señor, una palabra clara, una respuesta, Señor amado, a la necesidad de nuestro corazón, a esa que tú sabes, a esa que tú conoces, pero también que tu presencia sea estando en este lugar y en cada uno de los lugares donde se encuentran mis hermanos. Pedimos tu unción, Señor, pedimos tu gracia. Queremos hacer esto para gloria, para honra y exaltación de tu nombre, pero también para hablar, Señor amado, Dios mío, de tus maravillas y dar a conocer, Señor amado, la importancia de tener experiencias contigo. Yo pido que estés hablando a mi corazón, pero también a cada uno de los hermanos que va a estar ahí conectados y que pueda hacer de edificación este programa una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga a la hermana Edith, que está por ahí saludando a la hermana Karen, a la hermana Luisa Busto, a la hermana Lorena, al hermano Jason. Bueno, ya tenemos a los hermanos por ahí conectados. Ya llegó mi máster detrás de cámara por fin, porque me deja sola. Entonces iniciamos. Esta noche tenemos un programa de experiencias con Dios. El tema es ¿qué te haré yo? Esta noche tenemos a nuestra hermana Karen Moreno como invitada especial. Yo voy a darle el paso que ella se presente, que nos cuente un poquito sobre ella. Hermana, Dios te bendiga. Bienvenida a Experiencias con Dios. Amén, hermanita Diana, Dios le bendiga grandemente. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos regala, por este tiempo que finalmente pudimos organizar para bendecir. Saludamos desde aquí, desde Villavicencio, a cada uno de los jóvenes o hermanos que quizás estén conectados o que más adelante vayan a ser parte de este espacio. Trabajamos aquí para el Señor, desde Villavicencio en este momento. Estamos trabajando con la niñez, pero también colaboramos en todo lo que se requiere para la obra, desde las diferentes áreas de servicio, y de verdad que nos sentimos gozosos de poder rendir cada tiempo y cada año para el Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, esta noche estamos en un programa de experiencias con Dios y entrando ya calentando motores. ¿Por qué crees tú que es importante tener experiencias con Yo creo que las experiencias son esa base fundamental. Si bien es cierto que pudiésemos recibir doctrina, enseñanza, a través de la palabra, pero son precisamente esas experiencias personales que nos dan un fundamento propio, una convicción genuina y personal del por qué sigo a Dios, del por qué entrego mi vida al Señor, del por qué le sirvo. Y precisamente yo creo que podíamos traer a colación lo que dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y lo dijo a raíz después de tener precisamente una experiencia personal con el Señor. Amén? Entonces, de ahí yo creo la importancia. Las experiencias con Dios. Siempre hablamos del lado bueno y del final, porque entendemos, y los que llevamos años en el Evangelio entendemos que el camino a una experiencia con Dios muchas veces no es fácil, y más cuando estamos hablando de fe. Este programa de experiencias con Dios, el centro es hablar de fe. Y cuando hablamos de fe y hablamos de procesos de Dios y hablamos de circunstancias difíciles, hay muchas referencias bíblicas que podemos basarnos. Pero antes de entrar entonces al tema de esta noche, quiero preguntarte, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando te di el tema? ¿Qué te haré yo con esa base bíblica? Bueno, pues yo creo que la pregunta central, y si el Señor no lo dijera, nos lleva a descansar, nos lleva a poder entregarle al Señor cada una de nuestras cargas, nuestras peticiones. Y el Señor es un Dios de detalles.
y yo creo que nosotros también deseamos que Él se glorifique precisamente en esos detalles, en eso que al Señor le podemos pedir. Y de alguna forma esa pregunta nos confronta de manera personal y de poder nosotros depositar muchas veces nuestra ansiedad, nuestra preocupación y poder entender que Dios es un Dios que se quiere glorificar en todas las áreas de nuestra vida, ¿me? No solamente en nuestra área espiritual, que si bien es cierto es el fundamento de nuestra fe, pero también nosotros entendemos que tenemos necesidades personales, necesidades físicas, necesidades económicas, bueno, profesionales, laborales, en todas las áreas donde deseamos que el Señor también se pueda glorificar. Entonces yo creo que esa pregunta nos lleva a descansar en Él. Amén. O sea, yo la miro desde varios puntos de vista. Primero es una pregunta y como dices tú, confronta. Segundo, de quién viene. Porque mira que, como lo vamos a ver en la historia, para los hermanos que están ahí conectados y que nos van a seguir en la línea de esta conversación, vamos a hablar de la historia que está en segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Y el título dice, el aceite de la viuda. Particularmente hoy me identifico mucho con la viuda y siempre lo digo en los programas, cuando el Señor pone en mi corazón un tema, es por algo específico que pasa, porque venimos hablando de fe. Y este tema, te decía detrás de cámaras, cuando lo escribí, el día que quise hacer la guía, no lo pude hacer. Hace días que hice la guía para enviártela, estaba un poquito, y hasta hace unos minutos caí en cuenta por qué era el tema, por qué la guía. Y luego, fue algo que dijiste hace unos segundos y es, Dios es un Dios de detalles. Y a veces, ¿cómo nos encontramos como esta vida? Y creo que principalmente yo voy a salir edificada hoy porque es un tema, como dices, que nos confronta. Los hermanos que están ahí conectados, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Ahí vamos a encontrar la historia de la viuda. Antes de entrar paso a paso, verso a verso, quiero que me digas a primera instancia esta historia, ¿qué te inspira? Porque yo sé que para muchos cristianos, a la mayoría de los cristianos, esta historia tiene una partecita en nuestro corazón porque hemos visto obrar a Dios más que todo en la parte espiritual, de esta forma. Amén. Hoy vamos a hablar de muchas áreas más, pero ¿qué tiene en tu corazón esta historia del aceite de la viuda? Esta es, yo creo que esta historia toca Sí, muchas áreas y, y si de alguna manera pues compartiendo desde la parte de esas experiencias con el Señor y meditando también en esa palabra, lo llevaba dentro de mi experiencia personal con el Señor. Ese encuentro de ven y me encierro y vamos a ver el milagro, amén. mi experiencia personal y en el momento en que logré identificarme con el Señor porque crecí en un lugar cristiano, fue en un momento donde yo decidí encerrarme con el Señor, donde yo decidí un tiempo específico, quizás más adelante, bueno, entraremos en detalles, de encerrarme con el Señor y encontrarme y poderlo conocer, aunque venía de tiempos en mi niñez donde yo lo había visto, donde le serví, donde pues desde mi adolescencia le servía, pero llegó cierta etapa donde yo decidí poder conocerlo, conocer no al Dios de mis padres, sino a mi propio Dios. Entonces, para mí fue muy importante como esa parte y pues sin de alguna manera pues obviar que también nos entrega otros puntos, como hablamos quizás internamente, de la unción, de la provisión, bueno, de tantas cosas. Hoy queremos enfocarlo en eso, en la provisión, porque aunque es un pasaje que hemos hablado mucho, que se predica mucho, hablando acerca de la unción, y sí, específicamente fue palabra del Señor, fue respuesta de parte de Dios en las experiencias con Dios, cuando estamos hablando de esas cosas espirituales que no se compran, esas cosas que no nos las ganamos porque vamos mucho a la iglesia, sino por nuestro corazón, nuestra búsqueda y nuestra cercanía con el Señor. Hoy queremos hablar desde esa provisión, porque vemos que aunque ella fue bendecida en su parte espiritual también porque vio la respuesta de Dios,
también hubo una provisión material. Y es que hay momentos en los que encapsulamos a Dios o lo ponemos en esas cuatro paredes de es un Dios que me responde las cosas espirituales, pero lo que está aquí, lo material, depende de mí. Yo lo busco, yo me esfuerzo, yo, y nos olvidamos de que es Dios el que permite todas las cosas, pero también es el que cierra las puertas de esas mismas cosas que a veces nos desmandamos buscando y no obtenemos. Para los hermanos, una vez más, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 17. Y aquí voy a estar leyendo el primer versículo. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Aquí vemos que la situación era complicada. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Vemos una persona, un individuo que nos podemos identificar en esta noche con ella. Dice que clamó a Jehová, fue al lugar confiable, se encontró al profeta y habla con el profeta y le expone su punto, le expone su causa. Y ahí es donde viene la situación. Resulta que el esposo había muerto y había dejado una deuda. Y era un hombre temeroso de Dios porque ella resaltaba de su siervo era temeroso de Dios, pero ese siervo temeroso de Dios tenía deuda, porque hay muchas, cuando se predica del evangelio, se predica todo va a salir bien, todo va a estar bien, el Señor te va a prosperar, y nos olvidamos que sí, el Señor da todas esas cosas, la palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pero también se nos olvida muchas veces que para Dios en primer lugar está nuestra parte espiritual, nuestra comunión con Él. En segundo lugar está nuestra alma, ¿para dónde va nuestra alma? Y ya en tercer lugar está nuestro cuerpo. No es necesario, primero, la comunión con Él, después el resto. Y muchas veces el Señor también permite estas cosas para nosotros tener experiencias con Él, que es lo que vamos a ver en esta historia. Entonces vemos una protagonista, fue al lugar confiable, había una situación grave porque se complicó, no solamente su esposo murió, sino que llegaron a usar el dinero, llegaron a cobrarle a la casa. Y si usted no me paga y no tiene con qué pagar, pues yo me llevo a su hijo. Entonces ella iba a perder todo respaldo, iba a perder su compañía, iba a perder lo único que le quedaba, que era su hijo. No sé qué quieras añadir hasta este punto. Yo quisiera rescatar algo que quizás de pronto no analizamos a veces en trasfondo, y es que habla de un hombre de Dios, quizás un hombre conocido, un hombre que sirvió a Dios, pero aunque era de Dios, no lo hizo, no fue excepto a cometer errores, o quizás de alguna forma de tener una deuda y de no saldarla a tiempo, y de cómo llegó a afectar a su familia. Entonces, número uno, el que muchas veces el Señor nos entregue dones, talentos, ministerios, nos hace aún tener más cuidado de evitar esas deudas, digámoslo así, de evitar esas fallas, de evitar esos errores. Y claro, no estamos exceptos de alguna manera, pues, estar a deuda con el Señor, pero yo creo que cuando algo pasa así en nuestra vida, es necesario recurrir a tiempo al Señor y poder saldar esas deudas antes que sea demasiado tarde y antes que venga el acreedor. Yo creo que quizás en algún momento, no sé, no sabemos, me lo imagino yo, él hubiese tenido la oportunidad de saldar eso que él tenía para de alguna forma asegurar el bienestar de su casa, de su familia. Quizás él pensó, no, yo tendré muchos años de vida y tendré quizás mucho tiempo para saldar esa deuda, pero de alguna forma, pues podemos ver que de manera quizá repentina, la muerte le sorprendió, yo me imagino, y quedó una deuda una deuda en su familia que de alguna forma le estaba afectando el presente, a su esposa, a sus hijos. Y cuando de alguna forma yo creo pasan circunstancias en nuestras vidas, es importante que seamos como ese David, que vayamos siempre a tiempo y en el momento, y que no permitamos que eso que suceda en nosotros, esas deudas, esas fallas, esos errores, tomen tiempo.
y quizás cuando venga el acreedor ya sea demasiado tarde y podemos hablar del acreedor, del enemigo, que viene a reclamar algo que simplemente pues nosotros le hemos dado paso, le hemos abierto de alguna manera pues la puerta. Entonces, ese seríamos como en ese trasfondo y ya de alguna forma pues podemos analizar y ver que esta mujer entendió algo claro y que en su situación no había amigo, amiga, familiar que le podía ayudar. Y supo que era Dios, el Dios al cual su esposo le había servido, ese mismo Dios se podía glorificar en su circunstancia. Y hay circunstancias que Dios permite para nosotros trabajar ciertas áreas en nuestras vidas y a veces limitamos al Señor porque simplemente creemos buscar primeramente ayuda a nuestro círculo más cercano, el consejo a nuestro círculo más cercano, que si bien es cierto, hay muchas personas de bendición que nos pueden rodear, eh, cuando tenemos primeramente esos encuentros, ese auxilio, ese consejo, ese Señor, glorifícate, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, aconséjame. Yo creo que son las experiencias más genuinas que podemos tener con el Señor y donde aprendemos de verdad a escuchar su voz, a entender su voluntad por encima de todas las cosas. Y esta fue esa mujer que antes de buscar otra ayuda, primero la buscó en el Señor. Bien, yo quiero aquí traer algo y es que el corazón de esa mujer en el momento de que decide ir a buscar ayuda en la casa del Señor y ayuda con el sacerdote. ¿Por qué lo digo? Porque la situación se había complicado y yo creo que solamente a quienes se le complican situaciones que no saben definitivamente a dónde ir, como decías vos, no hay dónde ir, no hay otro lugar que uno pueda ir y tenga respuesta. Y como vamos a ver más adelante, la deuda era grande, no era cualquier cosa, era sus hijos a cambio de una deuda. No se sabe este hombre qué tanto esfuerzo haya hecho, si pudo pagarlas, si no, era un hombre de Dios, era un siervo temeroso de Dios, pero tenía esa deuda, no la había pagado. Y esta mujer, no solamente la muerte de su esposo, no solamente que se le iban a llevar sus hijos, sino el hecho de que tenían una deuda. Y yo creo que sin recursos, sin nada en las manos. Y cuando uno llega a ese punto de quiebre, es donde uno dice, Dios mío, Señor, ¿qué hago? Señor, y yo creo que es un poquito, yo lo vi y cuando uno lo vive, uno dice, ahí se cumple, hace 10 le decía una amiga, se cumple lo que dice la palabra de alzaré mis ojos a los montes y de dónde viene mi ¿dónde voy yo a tener respuesta? ¿En dónde la uso? ¿Dónde puedo yo contar lo que siento y el peso de la carga que trae? Y como decías vos, no hay amigos, no hay vecinos, no hay familia, ni siquiera los hermanos de la iglesia, no hay nadie. Pero vemos que el Señor es fiel. Y ella fue al lugar, un lugar donde podía tener, al único lugar donde podía tener respuesta, y en ese lugar estaba el siervo del Señor, Eliseo. Y en el versículo 2 dice, cuando ella se presenta ante él y le dice esto y le presenta la situación, Eliseo le responde, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes mi casa. Pero este ¿qué te haré yo? Es, yo no puedo hacer nada. ¿Qué crees que yo con mis fuerzas limitadas puedo hacer? ¿Qué situación crees vos que yo con mi fuerza limitada puedo resolverte? Pero estaba el Señor que sí podía resolver la situación. Y este era un hombre de Dios, y era un hombre que tenía la voz de Dios en la tierra y por eso le da respuesta de parte de Dios. Pero antes de pasar a esa respuesta, yo quiero que nos centremos un poquito en esta pregunta. ¿Qué te haré yo? Que es el tema de esta noche. No sabemos por la situación que esté presentando los hermanos que están conectados. Le decía a la hermana, mi página la han limitado
y a veces ni siquiera me deja ver quién está conectado, o sea que yo estoy en conversación con ella en este momentito. Entonces no sabemos qué hermano esté por ahí pasando por alguna situación, alguna circunstancia que esté como esta viuda. La respuesta a la pregunta que el Señor nos hace esta noche es ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué situación necesitas que yo te resuelva? Me acuerdo que estaba en la ciudad de Villavicencio y una situación personal y ese día tenía yo que trastearme de un lugar a otro de vivienda y llegué a la casa, salí del trabajo, llegué a la casa, organicé todo y estoy recogiendo y resulta que durante el día había escuchado un video en la fundación que decía, estaba hablando una pastora de Argentina y entonces estaba hablando de la mujer cuando llora, que el Señor le pregunta, ¿por qué lloras? Y se me quedó esto en la cabeza porque ella decía, si el Señor le hiciera esa pregunta hoy, ¿usted qué diría? Y se me quedó esto en la cabeza y cuando estaba haciendo el trasteo recogiendo pensaba en eso. Y yo decía, si el Señor me hiciera esa pregunta hoy, ¿qué le respondería yo? Diana, ¿por qué llora? Y le dije al Señor, lloro por esto, por esto y por esto, y si haces esto voy a dejar de llorar. Y fue instantáneo, fue como una orden de supermercado. Yo le dije eso al Señor y fue cuestión de minutos que sentí una paz tan, o sea, en mi corazón una tranquilidad que yo decía, no logro comprender lo que pasó, pero ya me siento distinto. Pues la pregunta de esta noche no solamente viene a dar paz al corazón, sino que también viene a confrontarnos, a darnos cuenta que el Señor tiene cuidado de nosotros. Era una mujer viuda que perdió su cobertura del hombre. En ese tiempo las mujeres sin tener un esposo, un hermano, un hijo, eran nada. Y más iba a perder sus hijos, quedaba completamente abandonada. El Señor se preocupa muchas veces por nosotros y hoy queremos enfocarlo a la parte, a la vida cotidiana, a esas necesidades por las que pasamos, como este hombre temeroso de Dios que tenía una deuda. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces la pregunta para hoy es, ¿qué te haré yo? ¿De qué manera puedo resolver la situación que tenés? Yo si tuviera que responderla, le haría una lista al Señor. Bueno, Señor, tengo esto, estoy esto pendiente, pero yo quiero Permíteme sacar mi lista. sí, sí, sí. Yo quiero que pensemos en esto y que nos tomemos estos minutos de programa para meditar y como decía en la oración y como lo decimos siempre en el programa de los miércoles de experiencias con Dios, deseamos que este sea un programa de respuesta, no solamente para las personas que estamos en el programa, sino para los oyentes. ¿Qué te haré yo? ¿Qué quieres añadir? A mí me gustaría pensar en aquellas personas que quizás se sienten a deuda con el Señor, que por X o Y razón quizás le han fallado y, y a veces quizás ni siquiera eh, dejamos que el Señor nos hable, que el Señor nos diga, que podamos escucharle, que Él nos quiere restaurar, que Él quiere volver a hacer todo nuevo. La economía de esta familia, la circunstancia estaba fracturada por lo que había pasado. Y a veces nosotros nos autolesionamos, nos autoseñalamos, bueno, y el enemigo también aprovecha muchas cosas para atacar la mente, para atacar el corazón, pero nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios que siempre estará dispuesto a escucharnos. Así que, número uno, no sé si alguna persona, algún joven que nos esté escuchando, esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Qué quieres que restaure en tu vida? ¿Qué quieres que vuelva a hacer en tu vida? Eh, Hace poco tenía la experiencia de hablar con una joven y a raíz de algunas circunstancias sentía que no era capaz o no era merecedora de pronto acercarse al trono de la gracia. Es porque nosotros a veces mismos ponemos esas barreras, amén. Pero nuestro Dios siempre está dispuesto, cuando vamos con un corazón sincero, a escucharnos y hacer eso que Él quiere de pronto renovar, restaurar en nosotros. Y así pasó con esta viuda. Su vida familiar, conyugal, estaba totalmente destruida. No solamente era su economía, era una circunstancia también emocional, era una circunstancia también familiar. Pero aún allí el Señor se quería glorificar.
Y nuestro Dios es un Dios en el cual desea también glorificarse en todas las áreas de nuestra vida. A veces queremos buscarle o tenerlo en cuenta en ciertas áreas, amén. Pero en las áreas que de pronto quizás queremos hacerlo a nuestra manera, como que esas no las tocamos, como que esa poco se las nombramos, amén. Pero para bendición, para éxito de alguna manera, podríamos decirlo así, en nuestra vida, en todas las áreas, Dios quiere que podamos, ante esa pregunta, podamos ponerle todas las áreas de nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros queramos hacer, que sea el Señor el que se glorifique, porque esa palabra dice, ¿qué te haré? ¿Qué voy a hacer a favor de tu vida? Amén. Y nosotros muchas veces queremos ver el milagro, pero que el hacer sea a nuestra manera. Pero resulta que el hacer de Dios es muy diferente de nuestra manera, porque a veces tenemos miedo de que el hacer de Dios nos lleve al proceso, nos lleve a esperar o nos lleve a otras cosas. Amén. Y si estamos dispuestos a escuchar eso a escuchar esa voz del Señor, ¿qué te haré? Es porque primero hay una acción de irle a buscar y de irle a entregar nuestro yo. El Señor no nos puede decir qué te haré yo si nosotros no vamos a Él. Esta viuda pudo escuchar esa pregunta del profeta que simboliza la presencia de Dios porque ella fue a Él, fue y le buscó, fue y buscó esa ayuda. Si nosotros necesitamos de esa ayuda, si nosotros necesitamos de esa intervención, no es solamente decir, Dios ya sabe, Dios ya conoce mis circunstancias, Dios ya conoce mi vida, Dios ya conoce mis pensamientos. Sí, Dios lo conoce, pero Dios desea que también nosotros le tengamos en cuenta, que nosotros podamos hablarle, que nosotros podamos demostrarle que de verdad hay un interés de que Él se glorifique en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Y esta pregunta me gusta porque es completa. No solamente qué te haré yo, sino que si, siguiente a esta le dice, declárame qué tienes en casa. Ese es, háblame qué hay en tus manos. Sí, ¿qué quieres que yo haga? Pero lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer con parte de lo que tú ya tienes. Y ahí es cuando decías vos, cuando es a la manera del Señor y cuando entramos a procesos de circunstancias que no son circunstancias difíciles. Hoy estaba en un 15º piso mirando y pensaba en Job y pensaba en nunca nuestras circunstancias hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2023, se parecen a las de Job. Entonces, ¿por qué nuestra respuesta es diferente? Pensaba en eso y decía, nuestra circunstancia nunca es mayor a la de él. Puede que sean injustas tal cual como las fue con Job, pero no es mayor a la de él. Y si la respuesta de él fue, tú harás, tú eres el que pone, tú eres el que quita, porque la respuesta es diferente. Y entonces ese declárame que tienes en casa es un reto, porque es, ok, fui al lugar de respuesta, a la presencia del Señor. La respuesta del Señor es, ¿qué te haré yo? Ok, va a ser algo, voy a tener respuesta, pero vuelve, declárame que tienes en casa, es mirarme a un espejo y mirar lo que yo tengo. Y el problema es que esta mujer, en este momento esta mujer no tenía nada, entonces era muy fácil decir, y nos es muy fácil decir, Señor, no tengo nada, no tengo nada. Entonces, pero esa es, yo creo que la gloria del Señor, y podríamos decir, traer a colación el versículo del apóstol Pablo, de que el Señor es eso, es el que se glorifica en nuestras debilidades, ese es el que se glorifica en lo pequeño. Y a veces se hace necesario los años que nos van enseñando, que a veces ni nosotros mismos nos tenemos fe en lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, porque a veces minimizamos lo que Él ha puesto en nuestras manos, de lo que Él nos ha dotado para cumplir su fiel propósito. Y también pudiésemos ver que a veces el Señor permite que quizás nos sintamos débiles para hacernos dependientes de Él.
para hacernos dependientes de su gloria, para hacernos dependientes de que sin Él no somos nada, para hacernos dependientes de que si Él no va adelante, si Él no deposita su gracia, su favor sobre nuestra vida, finalmente pues no somos nada. Amén. A mí me lleva a pensar que el límite de nuestra fuerza es el inicio del gloriarnos en Dios. Porque hasta donde yo llego, hasta ahí puedo decir que yo luché, yo peleé, yo hice, yo lo conseguí. Pero cuando mi fuerza no dio para nada de eso, ¿qué puedo decir yo? Ahí es donde se cumple el versículo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando vos decís no podés, cuando vos decís no doy más, cuando decís no tengo nada en mis manos, ahí es donde el Señor le trae a ella a colación, le trae en mente Empiezo la yo. vasija de aceite. Y tienes algo, ¿por qué? Porque es que estaba el Señor y donde está el Señor siempre hay respuesta, siempre hay solución, siempre hay algo. Entonces me llama mucho la atención eso, porque ella le dice, tu sierva ninguna cosa tiene. Y después de que dice ninguna cosa tiene, ahora se dice, sino una vasija de aceite. Entonces es como yo no puedo, yo no tengo nada, pero el Señor en su misericordia, tengo algo, al encontrarse con, decías vos algo y me gustó y es, muchas veces no alcanzamos a dimensionar lo que el Señor, como el Señor nos mira, lo que el Señor pone en su corazón, lo que quiere hacer con eso que ha puesto. Y esta mujer le dice, tu sierva solamente tiene este poquito de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. ¿Qué querés vos añadir en este versículo 3? Que ya vamos a la mitad del programa, esperamos en el tercer versículo. Bueno, yo podría asociar las vasijas a aquellas áreas que el Señor quiere llenar para, para ciertas circunstancias o tiempos especiales. Porque si leemos más adelante, dice que vasija que era llena era vasija que era puesta aparte, ¿sí? Y hay tiempos específicos donde Dios quiere trabajar en nuestro carácter y en áreas específicas en nosotros. Y bueno, ya cuando es procesado, bueno, aparte y seguimos con la siguiente. Y cada tiempo trae quizás un propósito de Dios para con nosotros. Y si pudiésemos ver atrás, quizás lo que hoy el Señor está procesando no es lo mismo que Dios quizás procesó años atrás y que ya nos podemos sentir, bueno, lo manejo, me siento bien, estoy llena en el Señor, en esa área, encontré como el norte en muchas cosas. Y a veces es necesario a veces vaciarnos en el Señor y de alguna forma para que Él nos haga de nuevo y para que Él pueda depositar más de Él y menos de nosotros y como dice un versículo, nosotros podamos menguar a fin de que podamos nuestra copa, nuestra vasija pueda llenarse, pero de Él. Amén. Yo pensaba ahorita cuando decías de las áreas de la vida, y es que como nosotros muchas veces no sabemos qué es lo que el Señor está trabajando, o no tenemos ¿Hacia la dónde nos claridad lleva? exacta. Entonces vemos la situación realmente imposible. Realmente nos sentimos como esa mujer, se me llevaron mis hijos hasta que llegué. ¿Por qué? Porque no entendemos el área que el Señor está trabajando, porque no entendemos lo que el Señor está haciendo. Pero a mí me llama la atención porque esta necesidad de la viuda y esta circunstancia que pasó ella fue, y el Señor permitió que quedara grabada en este libro para que habláramos hoy de ella. Entonces el Señor entendía la trascendencia del proceso que estaba pasando ella en ese momento para bendición de nosotros, pero ella no ni se le pasaba por la cabeza. Y muchas veces el Señor trata con áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, y no comprendemos que es no solamente por nuestro beneficio propio, sino por el beneficio de muchas otras personas, a fin de que otros vengan al camino de Cristo, a fin de que otros se restauren, a fin de que otros sean sanados. Y cuando no entendemos eso, por eso es que tocamos, por eso es tan difícil a veces permitir que el Señor haga algo, haga esa vasija de nuevo y la llene. Pensaba en una metáfora que leí en un libro
y es que muchas veces que nuestro corazón es una casa y que a veces permitimos que el Señor entre hasta el pórtico, hasta la parte de adelante. Entonces es una apariencia de cristiano. Otros permiten que el Señor llegue hasta la sala principal y la sala es donde todo el mundo entra y todo el mundo sale. Entonces el que me vea así, ese es cristiano, pero sigue estando la cocina, sigue estando los cuartos, sigue estando el baño, sigue estando el patio trasero sin habitar. Y decía, muchas veces hemos sido tratados en el área de la economía, que significa la cocina. Y bueno, el Señor habita en la cocina, entonces sé, como decías vos hace rato, que el Señor me puede proveer en esta área, en la parte económica. Pero aún queda el cuarto, aún queda el patio de atrás, aún queda el baño. Y yo seguía leyendo, pero ¿qué más puede haber? Y decía, ese cuarto es nuestra parte familiar cercana, la parte más cercana a nuestros padres o nuestra pareja. Y muchas veces no permitimos que esa relación con esas personas sea restaurada, sea tratada, sea llevada a la presencia del Señor. El patio significaba el resto de la familia, como por decir la familia materna y paterna, el resto, tíos, primos. Y al final ponía el baño y decía, y ese baño donde nos despojamos de todo, es al final, ese es nuestro corazón. Le hemos permitido al Señor que llegue hasta allá, a lo más íntimo, que nos despojemos nosotros de todo y estemos completamente desnudos como somos, con nuestros pensamientos, con nuestros pecados, como lo hacía David, a traerlos, no los ocultos, sino que los traigo. Tú sabes que soy pecador, tú sabes que fallé, pero Señor, si tú no te salgo, yo no puedo. Por eso hablábamos de la gracia de Dios. Y yo creo que aquí cabe mencionar que qué importante es permitirle al Señor que trabaje en todas las áreas de nuestra vida. No es fácil, porque el Señor coge estos escenarios, cuando no hay nada, para tratarla. Y ahí es cuando hablamos de que entonces el camino del Evangelio y el vivir esta madurez espiritual y experiencias con Dios no es fácil, pero definitivamente es un camino confiable y es un camino seguro. Como lo vemos en el versículo 4, dice que ella después de que cogió las vasijas de sus vecinos, dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y echa en todas las vasijas. Y cuando una de ellas esté llena, por la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo va a estar terminado ese proceso? Cuando se acaben las áreas de nuestra vida. ¿En qué parte de la casa vamos? Aquí quiero concluir diciendo que el Señor fue fiel. Ella fue a un lugar buscando respuestas y obtuvo la respuesta que estaba necesitando. El Señor no solamente le suplió su necesidad económica, porque ya después va, vende este aceite, y con este aceite paga su deuda. Y una de las cosas que más me impactó del texto es la parte final del versículo 7, porque dice, y vivís de lo que quede. La bendición de Dios fue tan grande que no solamente pagó su deuda, sino que el resto de su vida lo iba a vivir con la experiencia de una vez de ese día. Fue grande lo que Dios hizo ahí. Y como Dios es grande y el Señor se glorifica, queremos escuchar esta noche el testimonio de la hermana. Nosotras ya vi que tuvimos mucho feeling para el programa, va a tocar hacer una segunda parte. ¿Qué tenés vos por contarnos esta noche? ¿Qué experiencia tenés vos para compartirnos esta noche? El micrófono es todo tuyo. Bueno, yo creo que en algún momento de mi vida fui como aquella viuda que quizás lo tenía todo, porque ella estaba bien, su familia estaba completa. En mi caso, yo crecí por gracia y bendición de Dios en un hogar cristiano y de alguna forma, pues, gocé desde muy temprana edad de los privilegios que es
pues conocer desde el Señor, desde temprana edad. A mis 12 años yo ya servía como maestra de escuela dominical, ya servía, bueno, en las áreas de la iglesia, de pronto como mujer, así en mi adolescencia, pero llegó una etapa de mi vida donde quizás llegó el acreedor. Esa etapa eh, donde yo creo que todo adolescente, todo prejuvenil que ha crecido en el Señor, se encuentra cara a cara, bueno, ¿cuál es mi verdadera identidad? ¿Hacia dónde yo me voy a dirigir? Amén. Y esa fue una etapa donde precisamente cuando cumplí mis 15 años, y fue un tiempo de lucha emocional, sentimental, también dudas frente a muchas cosas, porque en esa edad pues uno se comienza a comparar de por qué el amigo o la amiga hace esto y yo por qué no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, fue un año donde de alguna manera entré en deuda con el Señor, pudiésemos decirlo así, donde yo quizás a mi propia manera quería amar al Señor, pero seguir haciendo o hacer cosas que de alguna manera quería descubrir, porque quizás pues por crecer bajo esa cobertura cristiana y del Señor, pues no había descubierto y demás. Entonces, quizás comencé a rodearme de amistades, a escuchar consejos que no me convenían, y fue un tiempo donde eh, quise alejarme de alguna manera de esos privilegios que el Señor me había dado, ¿sí? Porque de alguna forma, pues como había crecido rodeada de esos privilegios, quería como despojarme de eso y sentir un poco, de alguna forma, qué era estar como aislada de esa parte. Pero sin embargo, en mi corazón yo sabía y era consciente de que eh, quizás lo que estaba haciendo estaba mal o que de alguna manera al alejarme del Señor no me iba a ir bien. Entonces entré en esa lucha entre la carne y el espíritu, en querer hacer las cosas de mi manera, pero también el entender que estaba en una condición que quizás no me iba a llevar a un futuro prometedor, ya que estaba a vísperas ya a terminar también mi colegio. Y así transcurrió un año donde entré en esa deuda con el Señor, donde quizás me ausenté en cultos, bueno, donde quizás dejé entrar cosas a mi corazón que no debían entrar, sentimientos, amistades. Eh, pero Dios siempre tuvo el control y en medio de todas esas cosas nada era oculto. Aún en ese tiempo a mis pastores que estaban conmigo en mi adolescencia, Dios comenzó a revelarle a mi pastor a través de sueños la condición en la que quizás yo estaba. Quizás para mis padres le era oculto, pero para Dios no era oculto. Y ahí es donde uno entiende que del Señor no nos podemos esconder ninguna área de nuestra vida. Y fue ahí donde entonces yo entendí que tenía que tomar una decisión de o buscaba mi identidad en el Señor o en el mundo o qué iba a hacer. Y recuerdo que finalizando ese año de mis 15 años, 2012 más o menos, eh, dije, bueno, voy a tomar una decisión. Había una confraternidad finalizando ese año en Puerto Gaitán, bueno, por allá en Guadalupe, y Dios permitió que todos los jóvenes pasáramos en esa ocasión, y fue allí donde Dios habló a mi vida acerca, de manera directa, acerca de la condición en la que me encontraba, pero también me entregaba la promesa de restauración y algunos otros propósitos más. A raíz de esa oportunidad con el Señor, yo decidí cortar con lo que quizás había dejado entrar a mi corazón, y hice lo de aquella viuda. Decidí entrar en un tiempo de secreto y de intimidad con el Señor. Nadie me lo dijo, no me lo dijo mis padres, nadie me lo dijo. Yo decidí personalmente comenzar a cultivar esa intimidad con el Señor con la única petición, y era enamorarme del Señor. Yo quería, si bien que lo había conocido en mi niñez por el servicio y demás, pero yo quería enamorarme, sentir que era de verdad amar al Señor, que era de verdad tener una identidad propia con el Señor.
Entonces ahí ingresé al grado 11 ya determinada, aunque estaba luchando, pero en esa lucha también le pedí al Señor que me entregara dominio propio, que entregara el control de mi corazón comencé y me propuse. Dios siempre me ha permitido vivir cerca del templo y en esta ocasión yo me propuse madrugar todos los días, eh, madrugaba al templo y martes y viernes hacía vigilia, principalmente por esa petición, que Él me enamorara de Él, que yo pudiera identificarme en un amor genuino con Él. Y yo puedo decir, porque muchas veces esperamos restauración, muchas veces culpamos al hombre por la condición, y es que yo estoy así, porque es que nadie me visitó, porque nadie me aconsejó. No, hay un trono de la gracia que siempre está abierto para nosotros, para escucharnos y para restaurarnos. Y yo puedo testificar que mi vida se restauró, pude conocer del Señor de manera genuina y de manera personal, que el Señor trabajó en mí, me entregó un convencimiento de Él a través de esos tiempos de intimidad personal con el Señor. Y fue ese año donde yo entré en intimidad, en búsqueda, en que sí, había una lucha, porque es una etapa difícil, uno entiende a los adolescentes porque uno pasó por ahí, pero pude ver cómo el Señor me pudo enamorar de Él y poder sentir lo que era ese primer amor y poder saber de que si bien es cierto le servía, pero había una pasión, había un amor, había un convencimiento de que comencé a seguirle, no porque estaba bajo la cobertura de un hogar cristiano, sino porque de verdad algo me movía. Y ya Dios me permitió salir del colegio, eh, emprendí pues la salida de mi casa hacia la ciudad de Villavicencio. Desde mis eh, 17 años vivo sola y fue un tiempo también que si de alguna forma Dios permitió que estando en mi casa viviera esta circunstancia quizás eh, eh, desequilibrada espiritualmente para Él formarme y entregarme las herramientas para el tiempo que me esperaba de estar sola y poderme mantener en Él. Amén. Así que con esta vida nos podemos identificar y yo pude llegar al altar y poderle decir, Señor, así está mi vida, así está mi condición, y poder escuchar, bueno, el Señor, ¿qué te haré yo? Entonces yo poderle decir, quiero que me restaures, quiero que me enamores de ti, quiero poderme tener una identidad propia. Y de alguna manera hasta aquí el Señor nos ha ayudado, podemos motivar, testificarle a la juventud que si bien es cierto podemos emprender una universidad, podemos emprender muchos retos solos, cuando le buscamos a Él y le ponemos en primer lugar, Dios promete que Él honra a los que le honra. Durante el desarrollo de mi universidad estuve también trabajando en la obra del Señor por gracia y misericordia en diferentes áreas, corría por un lado, por el otro, así quizás tuviera que sacrificar mis tiempos en las noches para poder cumplir quizás con los deberes académicos, pero también puedo dar testimonio de que Dios me premió, pude de alguna forma salir de la universidad, dejando un buen testimonio, también recibiendo reconocimientos por los resultados académicos y de alguna manera poder ver la mano de Dios cuando le ponemos en primer lugar, nos enamoramos de Él y sabemos que Dios se encarga de todas las cosas. Como decíamos, Dios no quiere ocuparse nomás solamente en nuestra vida espiritual, sino que le podamos entregar todas y cada una de nuestras áreas para que Él sea glorificado, y cuando Él se glorifica, nosotros damos testimonio de que al Dios que le servimos es un Dios vivo, que es un Dios real, que es un Dios que se manifieste, que esas personas que nos ven a nuestro alrededor, que ven nuestra vida, saben de que Dios está a nuestro lado y nos respalda. Y no hay mejor manera de nosotros testificarle a las personas, más que nuestra palabrería, nosotros podamos a través de nuestro testimonio, a través de los resultados de nuestra vida, al pasar de los años, del futuro, las personas puedan decir, Dios ha guardado esta jovencita, mira cómo Dios la ha bendecido, mira cómo Dios la ha ayudado, y poder decir, valió la pena. Yo puedo decir que quizás durante la crianza de mis padres conmigo, quizás, bueno, ¿por qué no le deja hacer esto? ¿Por qué no le deja hacer lo otro? Y quizás de parte de la familia. Pero yo al hoy ahora, mi familia ver lo que Dios quizás en su gracia ha hecho, en la manera en que quizás Dios nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, pueden decir ha sido quizás el mejor camino que ella ha podido tener.
y esa es la bendición de Dios para con nosotros cuando de alguna forma nos guardamos para Él. Amén. ¿Hace cuántos años fue? Señora, ¿Hace más o menos cuántos años fue que tuviste esta experiencia? sí, sí. Yo tenía 15 años, 15 a 26, ya 11 años. No, Sí, lo traigo a fue en colación esos. porque exactamente por eso. Porque a veces pensamos que Dios es un Dios de temporada y no. Dios es un Dios de la vida completa. Dios es De un todas Dios las de etapas. todas las etapas. No es un Dios de temporadas, no es un Dios de emociones por un momento y estoy en la iglesia y estoy juicioso y llegó un momento que no pude más, entonces me descarrié porque no, es que ya aquí ya no pudo, a Dios no se le sale nada de las manos. Entonces quería traer esa colación, que Dios es un Dios de tiempo, de la vida, de todas las etapas. Y lo que tú decías de la viuda a raíz de esa circunstancia dice que tuvo bendición y provisión para el resto de los años. Y ahí yo creo que todos tenemos puntos especiales donde pasamos quizás por crisis, por procesos, pero que determinan el rumbo de nuestra vida. Y cuántos quizás muchas veces se quedaron en esa crisis, se quedaron en ese punto donde quizás el Señor quería trabajar y aún en esa debilidad el Señor quería era glorificarse para prepararnos y moldearnos para un futuro bendecido y para que para su gloria pudiésemos quizás más adelante poder dar a otros o bendecir a otros. Yo creo que esta vida con esa bendición quizás pudo llegar también a bendecir no solo a sus hijos, sino también a quienes le rodeaban. amén. La bendición no solamente fue para ella, no solamente fue para su casa, sino que cuando habla de que vivieron de eso, quizás las mujeres de sus hijos vivieron de eso, esos nietos vivieron de eso porque de alguna manera no tenían más nada. Y el hecho que hubiera habido una siguiente generación habla de que hubo abundancia en ese momento, de que hubo respuesta, de que hubo provisión. Y como decías Amén. vos, la provisión no es solamente económica, la provisión es en todas las áreas. Y qué bonito conocer a un Dios de todas las áreas, conocer a un Dios, como decíamos, de todos los momentos de la vida, pero también todas las áreas de nuestra vida. Antes de concluir, quiero hablarles y es acerca de esas áreas de la vida, muchas veces no las entregamos al Señor. Yo tuve una experiencia como en el 2000, creo que también estaba saliendo del colegio, y una vez que un pastor estaba viviendo en el Casanare, y un día que llegó un pastor a predicar y hablaba, y el Señor me habló a través de su predicador, y me decía, ¿por qué me pones límites? ¿Por qué me dices hasta aquí? Llega hasta aquí y no llegues más. Y entonces el hablar, el permitirle a Dios que entre en todas las áreas de nuestra vida no es fácil, porque nosotros las tenemos acomodadas a nuestra manera, dominadas como queremos, Nuestros pero es tiempos, todo. todo. Y cuando el Señor empieza a tratar una por una, uf, ha sido eso fue como en el 2011, entonces ha sido un cambio, le decía el que día a una amiga, a un amigo le decía, estábamos hablando de los procesos de Dios, y le decía, yo tuve una experiencia como en mi adolescencia que sentí que me mató. Y ese día le dije, pero viví de esa y ahorita volví a morir. Y me decía, ¿cómo es eso? Le digo, es que nuestra naturaleza muere. El permitirle al Señor que trabaje en áreas de nuestra vida tienes la potestad de deshacerla, porque está mal. Y el Señor la deshace, la derrumba, la daña. De ahí sale uno de los proyectos en los que estamos trabajando y es Te vi en 4 estaciones, no se lo puede perder próximamente, ojalá salga rápido, pero de ahí nacen esos tesoros que el Señor pone en nuestro corazón. Y para concluir ya el tema, porque yo hablo hasta por los codos, y el tema cuando está interesante, Por dos. cuando está interesante el tema aún más, entonces yo creo que más bien en otra ocasión volvemos a tener a la hermana Karen por aquí. Yo quiero que ella nos dé una oración para concluir
dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos estado en el programa, pero también pidiéndole al Señor que nos ayude a entender cuando Él está trabajando en estas áreas que son tan duras, que nos ayude a comprender qué quieres que yo haga para mirarnos y saber qué tenemos en la mano. Porque no es solamente que el Señor nos diga qué quieres que yo haga, sino que también tenemos que vernos y decir, ok, yo tengo esto, entonces puedes hacerlo. Y una oración para aquellas personas, como decías vos, que se sienten en deuda con el Señor, que se sienten adeudados quizás en su corazón, que sienten que ya no hay nada que se pueda hacer, pero siempre está el Señor. Guíanos entonces en esta oración para concluir el programa. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, un tiempo verdaderamente de refrigerio para nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos de fe en los cuales podemos ser inspirados, Señor, a tener un convencimiento propio y genuino de que tú eres un Dios real, Señor. En esta hora oramos por cada una de las personas que quizás a la distancia nos han escuchado, pero que tú conoces su condición, Señor. Todos a lo largo de nuestros días luchamos cada día presentando nuestras vidas delante de ti, deseando que tú te glorifiques, Señor. Pero número uno, quiero orar para que seas tú ayudando, restaurando lo que se haya roto, lo que se haya quebrantado en aquellas vidas, aquellas deudas que estén pendientes puedan ser puestas delante de ti a tiempo, antes que sea demasiado tarde, cuando venga el acreedor y arrebate con todo, Señor. Glorifícate en aquellas vidas, Señor, que quizás te han fallado, que quizás sienten que tienen una deuda contigo y que no son merecedoras de perdón, de restauración, que en esta hora puedan entender y puedan sentir tu abrazo consolador de amor como el buen Padre, como el buen Dios que tú eres. Tú no llegaste a aquella viuda a señalarle el por qué tenía esa deuda, sino que tú llegaste con una solución, Señor. Obra en aquellas vidas, en aquellos corazones. También te pido que tú bendigas la vida de cada uno de los jóvenes, Señor, esperando y deseando, Señor, que tú te glorifiques en todas las áreas de sus vidas, sus sueños, sus anhelos, Padre. Que la manera en que prosperen espiritualmente, prosperen económicamente, prosperen profesionalmente, prosperen laboralmente, para que en todas las áreas tu nombre sea glorificado, tu poder, tu gracia, tu bendición, Señor. Ayúdanos a entregarnos por completo a ti, entender y saber que tú eres el Dios de nuestra vida completamente, desde la coronilla de la cabeza, Señor, donde habitan nuestros pensamientos, lo que maquinamos, hasta la punta de nuestros pies, Señor, donde direccionamos nuestra vida, nuestras pisadas y nuestro camino. Bendice y ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que tú siempre estarás dispuesto a preguntarnos, a escucharnos, Señor, y que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente en que tú nos escuchas, en que tú nos restauras, en que tú eres el Dios Padre, proveedor de todas las cosas, y que lo único que tú deseas es la plenitud y la bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Le damos las gracias entonces a la hermana por haber aceptado la invitación, por haber sacado el tiempo para compartir con nosotros en este programa de esta noche. Esperamos también, le damos gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que van a ver el programa por la retransmisión en YouTube. Deseamos que sea de bendición para cada una de sus vidas. Esperamos tener a la hermana Karen pronto por aquí en otro tema, hablando de de otra cosita que tengamos ahí pendientes. Y pues es un gusto siempre estar en el programa Experiencia con Dios. Confiemos en el Señor que el día miércoles podamos estar en un nuevo capítulo con un nuevo invitado. El día lunes vamos a hacer todo lo posible por hacer un live hablando del programa del viernes, que este viernes sale ya la tercera respuesta, está muy buena, no se la pueden perder. Igual pueden seguir enviando sus preguntas por el correo
electrónico, la carta o el testimonio que tengan pendiente. Hermana Karen, muchas gracias, Dios les bendiga. También a todos los que están ahí conectados y nos vemos entonces el viernes contestando la pregunta y el día lunes en un programa más. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga. Amén. Bendiga.